Buenas noches, criptomaníacos. Sean bienvenidos al capítulo número 5 de Crónicas de la Cripta. Mi nombre es Alejandro y permítanme ser su anfitrión en este descenso oscuro que tendremos, en donde lo paranormal, lo oculto y lo inexplicable nos esperan cruzando la puerta. El tema de hoy son los exorcismos, los más brutales que han habido a lo largo de la historia, así como también sus inicios. Así que los invito a que tomen asiento, se preparen algo caliente y disfruten de este podcast. Comenzaremos por el inicio. Los exorcismos es algo que ha estado muy presente en la vida del humano durante mucho tiempo. Los primeros adversarios, podríamos decirlo, las primeras personas que se enfrentaron a estos demonios, muchas veces estas personas tenían vidas algo curiosas, por no decir solamente dedicadas al oculto, aunque en otras ocasiones estas personas eran buenas y no se explicaba cómo era posible que hubieran llegado a ser el instrumento de algo maligno. Lo primero que tenemos que saber respecto a los exorcismos es que su origen es en Mesopotamia. Es un ritual que los proveedores de magia, llamados Asipo, se las hacían a personas de las que se creían estaban siendo poseídas por entes del bajo astral o demonios. Lo curioso de este inicio, podríamos decirlo, es que estos guerreros, estos brujos, anteriormente, usaban diferentes rituales. Como tal, la religión cristiana católica no existía en ese momento. Más que nada, estos son los cimientos de varias religiones, estos brujos, ya que se decía que empleaban tanto magia negra como blanca. Usaban diferentes amuletos que en este momento se dicen que tienen poderosas energías. No por nada se cree que en esos años en Mesopotamia, muchos de estos medallones, muchas de estas reliquias, se cree que tienen encapsuladas ciertas energías ancestrales, tanto demoníacas como también espirituales, o sea, con Dios. Estos primeros brujos empleaban ciertas características para desempeñar un exorcismo. Más aparte de los rituales y los medallones y las creencias, cuando el exorcismo solía escaparse de sus manos, pedían ayuda, pero no cualquier ayuda. Se dice que estos brujos pedían ayuda a un tal daimon, que una vez traduciéndolo, sale la palabra demonio. Es decir, que estos brujos convocaban un demonio para expulsar otros demonios. Esto es muy interesante, ya que actualmente, debido a la cultura, debido al cine, debido a diferentes, ahora sí, versiones tanto de diferentes religiones, se cree que lo que se convoca para expulsar un demonio es a Dios. Bueno, según estas escrituras, en Mesopotamia, donde todo esto inició, se convocaba a otro demonio. Se tiene muy en claro que este demonio tanto podía ser bueno como podía ser malo, por lo que al invocarlo, tanto podía beneficiar al exorcismo, como también podía perjudicarlo. En estos años, los exorcismos no eran algo muy popular. Más que nada era un tema que solamente era para estos brujos. Pero al pasar los años y al expandirse las religiones, cada religión diseñó, podríamos decirlo, un camino o unas reglas que se tienen que decir
para llevar a cabo un exorcismo. Actualmente, un exorcismo no se lleva a cabo así de simple, al menos por la religión católica, cristiana, judía, etc. Siempre se pide antes una evaluación psiquiátrica. Asegurarse de que la persona que dice estar poseída obviamente no padezca de sus facultades mentales o que tenga algún desorden. Y también de igual manera, se pide los antecedentes, sobre todo de los padres y de los abuelos, para ver si estos no padecían de esquizofrenia o alguna otra enfermedad. El caso es que muchas personas a lo largo de la historia dicen haber sido poseídas. Algunas de estas personas no se lo buscaron. Algunas otras sí se lo buscaron, podríamos decirlo, pero inocentemente. Tenemos muchos casos de aquella jovencita o aquella mujer o hombre que coquetea con lo paranormal, que juega ya sea juegos como la Ouija, o que hace rituales, simplemente por la curiosidad. Tenemos otro tipo, las personas que no se los buscan, de las cuales la historia de los exorcismos se encuentra muy llena. Por regular son personas que son devotas a la iglesia o a su religión, y que de la noche a la mañana terminan siendo poseídas por estos entes muy poderosos y violentos, haciendo que ni siquiera sean reconocidos, ni por su familia ni por los amigos. Un comportamiento bestial y de animal, que se dice proviene del mismo infierno. Está otro tipo de personas que buscan este acercamiento. No es para nada raro saber que hay sectas, hay religiones dedicadas al diablo, los demonios o diferentes entes. Los miembros de esta secta dicen tener trato directo con el príncipe de las tinieblas. Aunque si bien esto puede ser solamente un cuento para atraer a más personas, algunos dicen que es cierto. Es por eso que a continuación tocaremos el tema de las personas que han decidido, por X o Y razón, vender su alma al diablo. De alguna manera, esto también lo abarca los exorcismos, pues tener trato directo con él te puede ofrecer muchas ventajas, pero aún más desventajas. El primer caso que tocaremos, antes de entrar de lleno a los exorcismos, es el de un violinista. Un violinista que, si bien no pidió la presencia del diablo, a lo largo de su vida, al estar tan obsesionado con mejorar día con día, este se le apareció una noche e hizo que su nombre quedara inmortal en la historia debido a una pieza que le tocó. Y esto no es leyenda, esto no es un cuento, esto no es algo que las personas digan de él. Esta historia que estoy por contarte la dice él con sus propias palabras. Es un testimonio que en su lecho de muerte aún sostenía que había pasado. Su nombre era Giuseppe Tartini. Era un hombre que había tenido una vida un tanto peculiar. Solamente mantenía relaciones con su familia y también con algunos escasos amigos que tenía. Su obsesión por ir mejorando constantemente como violinista acaparó básicamente toda su vida. Siempre quería mejorar y tenía un ego, podríamos decirlo, un tanto frágil. ¿Por qué digo esto? Y es que se tienen muchos testigos sobre cómo actuaba Giuseppe cada vez que veía a alguien mejor que él. Se tiene la historia de que cuando iba caminando por aquellas ciudades, se encontró con otro violinista, uno que lo superaba, tanto en ritmo, versatilidad. Era un tanto superior a Giuseppe. ¿Y qué fue lo que hizo a continuación de conocer a este violinista? No fue extenderle la mano,
no fue a conversar con él. Giuseppe lo que hizo fue estallar en furia. No con las personas, sino con él mismo. Se maldecía a sí mismo y se insultaba a sí mismo, porque había conocido a alguien que era muy superior, y eso lo carcomía por dentro. Tanto así que Giuseppe decidió exiliarse, irse a una habitación de una casa en donde él vivía solo, y ahí se atrincheró durante años, practicando día y noche, hasta que logró sobrepasar en talento a aquel adversario. Giuseppe tenía una mentalidad que creo que muchos ahora la tienen: la constancia. Tarde que temprano supera el talento, pero él la llevaba a otros extremos. Al pasar los años, Giuseppe tenía esta obsesión, como ya dije, tanto así que en todos los años de vida que tuvo, durmió escasas noches. Las escasas noches en las que él dormía solamente le servía para reponerse. Lo único que hacía era practicar con el violín, comer un poco y seguir despierto durante algunos días más. Los especialistas que iban a visitarlo le decían obviamente que esto iba a tener consecuencias, tanto en su cuerpo como en su mente. Pero obviamente a Giuseppe esto no le importaba. Y una de esas escasas noches en las que él logró dormirse, tal vez más por el cansancio que porque él quisiera, Giuseppe dice que lo despertó el mismísimo diablo. Él se encontraba sentado en una esquina de la cama y empezaron a conversar. Lo curioso aquí es que Giuseppe no se refiere a este personaje como todos creeríamos, como una bestia, como algo feo. Giuseppe dice que era de lo más agradable y que en un momento determinado de la noche, él le dio su violín e invitó a aquel personaje, a aquel príncipe de las tinieblas, a que tocara algo. Giuseppe se quedó fascinado con lo que el diablo le tocó aquella noche. Según él, su composición era maravillosa, perfecta, tanto así que cuando éste terminó de tocar y Giuseppe despertó, tal vez dando a entender que esto era solamente una pesadilla, tomó inmediatamente su violín y empezó a tocar aquella versión que el diablo le había tocado tan solo segundos antes. Esta canción llevó por nombre El Trino del Diablo, y fue gracias a ella que Giuseppe pasó a la posteridad como uno de los mejores violinistas de la historia moderna. Aún en su lecho de muerte, Giuseppe dijo una cantidad incalculable de veces que su versión de la música era prácticamente basura a lo que él había presenciado aquella noche. El alma de Giuseppe, muchos dicen, que fue condenada al infierno, pues toda su fama se la debió a esta canción, este violinista que aceptó en muchas veces haber conversado con el diablo. Las personas que quieren fama, las personas que quieren ser reconocidas y sobre todo muy influyentes, tarde que temprano, siempre piensan en esto. ¿Será real? ¿Será real que por vender el alma puedes obtener todo esto? A lo largo de la historia existen muchos personajes, pero aún más son aquellas personas que, sin siquiera buscarlo, se encuentran con estos demonios cara a cara, tales como lo son los amuletos poseídos o casas poseídas. Hay numerosos casos de los exorcismos, en donde la persona era de lo más normal, y de la noche a la mañana empieza a comportarse extraño. Muchos de los profesionales que se encargan de este tema creen que es por el contacto tal vez de alguna reliquia que tenía energía demoníaca dentro,
Y no porque se impregne la energía demoníaca, sino es que, para poner un ejemplo, al igual como la Ouija, todos dicen que cuando juegas tienes que saber cómo abrir el portal, así como cerrarlo. Si lo abres, que dicen que es muy sencillo, le abrirás la puerta y llamarás la atención de algo, no solamente de espíritus, sino también de otras cosas. Si no lo cierras es como dejar una puerta abierta que si la Ouija está en tu casa, prácticamente tienes un agujero a tu habitación donde estos entes se pueden colar. Y es así como pudiera surgir un exorcismo. Estas personas que coquetean con lo paranormal, por lo regular tienen esta mala suerte. Hacer este tipo de rituales conlleva cierto peligro y no lo vemos hasta que lo tenemos de frente. Pero claro, existe otro tipo de personas, como ya tocamos, aquellas que quieren verlo y otras personas que por mala suerte simplemente terminan poseídas. El otro grupo, por una razón que no es entendible, son personas que son buenas y devotas, y sus casos son los más perturbadores con los que te puedes encontrar. Y a continuación, comenzaré por contarte el primero. El primer caso que tenemos de un exorcismo sumamente brutal viene de un hombre. Su nombre es Michael Taylor. Sucedió en Inglaterra en el año 1974. Michael era una persona devota y pertenecía a la iglesia anglicana, que podríamos decir que es parecida a la católica, simplemente por una diferencia que es en la jerarquía. Mientras que la católica reconoce al Papa como podríamos decir, su jefe, la anglicana no es tanto así, sino que ella representa por varios jefes a varios obispos según la zona. En fin, Michael era una persona respetable, era una persona buena. Incluso, sobrepasando esto de bueno, creo que muchos entenderán aquella persona que es tan buena que recae en lo manso, recae en lo que incluso algunas otras personas más vivas aprovechen de él. Era una persona sumamente religiosa y devota a la iglesia, tanto así que no faltaba en las juntas y reuniones que dentro de estas se hacían, por lo que tanto a su familia como también a todas las personas que lo veían constantemente en la iglesia, les tomó por sorpresa ver a Michael comportarse de una manera un tanto extraña, a la par que también aterradora. La pesadilla comenzó cuando en plena iglesia, Michael atacó de manera brutal y muy violenta a la predicadora Mary Robinson. Por suerte no llegó hasta ella, ya que había muchas personas en la iglesia y consiguieron someterlo, pero aún estando dentro de este lugar en el cual se supone él tenía mucho respeto, no podían creer que Michael en ese momento estuviera diciendo tantas groserías y obscenidades dirigidas a la predicadora. Simplemente había cambiado de un momento a otro. Una vez que lo contuvieron, el estado de Michael cambió. Ya no era aquella persona violenta, era como si se hubiera despertado de una pesadilla. Ahora Michael volvía a ser aquella persona sumisa, aquella persona amable y sobre todo normal. Inmediatamente pidió disculpas. Él sabía, era consciente de todo lo que hacía, según sus palabras, pero no podía detenerse. Era como si algo lo manejara. Era como si algo no lo dejara con ninguna opción. Simplemente estaba a merced de algo que vivía dentro de él en ese momento. Michael, apenado, llorando y suplicando, le pidió perdón a la predicadora. Y podríamos decir que tanto Michael como su familia y otras personas creyeron o quisieron creer en ese momento que esto era un evento aislado, algo que no volvería a pasar.
algo que de seguro tenía pues alguna solución psicológica. Tal vez a Michael le estaba pasando algo por algún estrés que tenía, o tal vez por antecedentes clínicos, pero no. Michael gradualmente, como si fuera una resbaladilla que descendía y descendía, en espiral, hasta lo más oscuro. Michael continuó empeorando. Diversas personas dijeron que lo veían caminando en la madrugada, completamente solo, actuando de forma errática, sobre todo de manera grosera con algunos vecinos de toda la vida, y que por la madrugada, a la par de que iba caminando, también observaban que se iba peleando con algo, soltando golpes, gritando, maldiciendo, con algo que lo venía persiguiendo, con algo que no lo dejaba tranquilo. Después de tener estos testimonios, algunos predicadores y gente de la iglesia deciden someter a Michael a un exorcismo. Este exorcismo se llevó a cabo en la casa de Michael, con su esposa viendo todo. Por suerte, aún no tenían hijos. El exorcismo de Michael fue brutal. Esa es la palabra indicada, brutal. Este constó de 7 horas consecutivas, en las cuales los ministros dicen haber expulsado a más de 40 demonios del cuerpo de Michael. Los demonios, que llevaban de nombres parafilias que obviamente no puedo decirlo aquí en YouTube, y de otros tantos pecados, dejaron a Michael moribundo y simplemente cansado. Los ministros tenían miedo de que Michael falleciera en medio del exorcismo, y obviamente velando por su vida, velando por su salud, decidieron ya no seguir con el exorcismo. Seguirían al día siguiente, una vez que Michael reposara, durmiera, comiera y estuviera en condiciones para llevar a cabo otra sesión, de la cual los ministros dicen todavía quedaban 3 demonios en el cuerpo de Michael, y que eran los más peligrosos de todos. El error de estos ministros era creer que estos supuestos demonios no harían nada. Al paso de la noche, personas se encontraron con Michael, los cuales estaban al tanto de la situación, pues era un pueblo pequeño, y dieron alerta a los ministros. Encontraron a Michael caminando por la calle, desnudo, bañado en sangre, repitiendo una y otra vez que era la sangre de Satanás. Obviamente tomaron a Michael y fueron a su casa, para solamente encontrarse con la hórrida y violenta escena. Michael se había cobrado la vida de su esposa y de su mascota, de forma horrenda. A su esposa, con sus propias manos, le había retirado los ojos de su cráneo, así como también su lengua, y la había dejado simplemente tirada entre grandes charcos de sangre, que conforme pasaban los segundos se hacían más y más grandes, agonizando. El perro, por otra parte, a ese lo tomó del cuello y lo apretó hasta que el can quedó sin vida. Michael fue retirado y fue apresado, obviamente por los crímenes que cometió, y siempre dijo que él no fue el culpable, que los culpables fueron los demonios. ¿Y cómo no ponerse en su lugar? Algunas personas dirán, sí, fue un criminal, le cobró la vida a la esposa y a su perro, pero las personas más allegadas a Michael creen en su historia, lo conocieron toda la vida. Era un hombre que ni siquiera mataba una mosca, amaba profundamente a su esposa y quería mucho a su mascota. No sabían cómo, de un momento a otro, aquel Michael había cambiado y simplemente ahora se trataba de un
alguien sanguinario. La única respuesta que tenían eran que los responsables eran aquellos demonios. El siguiente exorcismo del que quiero hablarles, criptomaníacos, lo vivió una mujer. Su nombre es Marichika Irina Corneli. Fue en el año 2005, en Rumania. Y aunque suene un tanto más perturbador, esto no le pasó a una persona normal, alguien como tú y como yo. Esto le pasó a una persona que estaba entregada a la iglesia. Pues el exorcismo de Marichika es un tanto peculiar, ya que es un exorcismo llevado a cabo a una monja. Así es, Marichika era una monja devota, aunque su historia tenemos que abordarla. En un tiempo pasado, su vida fue difícil. Perdió a sus padres a una edad temprana, por lo que ella y su hermano tuvieron que crecer solos, en un orfanato. También sufría de algunos males, pero en la mente. Tenía algunos desórdenes, por lo que constantemente era medicada, para no padecer tanto de ellos. Y cada cierto tiempo, veía a un psiquiatra. A la edad de 19 años, tomó el camino de monja. Y fue en este preciso momento, pocos años después, en los que se empezaría a comportar de una manera un tanto extraña. Todo empezó con extrañas pesadillas. Marichika decía que el diablo se le aparecía y le decía que era una pecadora. La insultaba constantemente. Esto hacía que Marichika, cada vez que iba a dormir, tuviera miedo, y obviamente debido a esto, pasaba menos horas dormida, lo cual también le afectó tanto en salud como mental. Sus actitudes fueron primero encomendadas a un psiquiatra, pero al ver que Marichika no se componía, llamó la atención de uno de los padres de aquel convento. Este padre decidió hacerle un exorcismo a Marichika, debido a todo lo que estaba pasando con ella, y también debido a que, la ciencia, la psiquiatría, no le estaba ayudando, pero las condiciones en las que llevó a cabo el exorcismo, podrían decirse, fueron brutales e incluso inhumanas. Por ejemplo, primero que nada, arrastraron a Marichika hasta el centro del convento. Marichika tenía una fuerza sorprendente y hablaba con una voz que no era ni siquiera de una mujer, parecía la de una bestia, ni siquiera la de un hombre. A duros esfuerzos y con personas heridas, consiguieron que Marichika estuviera atada a una cruz en medio del jardín, y una vez que la tuvieron ahí, empezaron con ese tormentoso exorcismo. El exorcismo duró cerca de 3 días. 3 días en los cuales Marichika no probó bocado, ni siquiera agua. Uno de los métodos de ese sacerdote era hacer que Marichika bebiera agua bendita, algo que la joven, obviamente, al estar poseída, se negó rotundamente. El padre creía que con agua bendita dentro de su cuerpo expulsaría al demonio. Pero Marichika no cesó en ningún momento, e incluso en sus últimas horas. Lo único que le daban era un pañuelo, con el cual remojaban sus labios. Llegó a tal punto el exorcismo, que los 3 días, Marichika se la pasó ahí atada a la cruz, día y noche, 24/7, recibiendo oraciones. Al segundo día, Marichika empezó a gritar obscenidades y groserías, tanto al padre como a las monjas. Tanto así que tuvieron que atarle la boca, poniéndole un trapo enorme para que no pudiera hablar. Y continuaron con el exorcismo. Debido a las circunstancias, debido al cansancio, a la fatiga, ya que no había comido nada en 3 días, Marichika, aquella monja, falleció. Obviamente esto llamó mucho la atención de las
autoridades correspondientes y llevaron a este padre a juicio, en donde él nunca dijo arrepentirse. Él estaba muy confiado en que hacía lo correcto, pero que tristemente el cuerpo de Marichica no había soportado. Las últimas palabras de ese padre, al menos hacia el juez, dijo que para expulsar un demonio se necesita mucho más que unas simples pastillas, aludiendo a lo que él hacía era lo correcto. La última palabra la tendrás tú. El último caso que quiero contarles, criptomaníacos, sucedió en el año 1949 en Estados Unidos. El nombre de este joven es Roland Doe o Roland Doe. Les tengo que decir que el nombre de este chico no es verdadero, debido a todo lo que pasó y a que este niño en ese entonces era menor de edad. Obviamente se cubrió su nombre y ciertas características. Pero lo que les quiero adelantar de esa historia es que este acontecimiento con este niño sirvió como mucha inspiración para hacer la película tan popular y aclamada, El Exorcista. Eso solamente para que se den una idea. Los acontecimientos que tanto él como su familia pasaron son acontecimientos que podrían ser sacados de una pesadilla o de una película de Hollywood. Para empezar, la familia reportó que se encendían y se apagaban las luces, que las sillas se movían de un lado hacia otro y que las figuras religiosas también lo hacían. Muchos de ellos fueron testigos de cuando un cuadro de Jesucristo se arrastraba por la pared, como si alguien lo estuviera moviendo. Todo esto, obviamente, creyeron que podría ser tal vez de la casa. Una mudanza solucionaría todo, pero no. Ellos fueron notando que todos esos eventos sucedían concretamente cerca de Roland, como si lo persiguieran, como si algo la acompañara, o aún peor, y lo que terminó siendo, es que el niño, desde adentro de él, era lo que ocasionaba todas aquellas manifestaciones. Debido a todo esto, y a que Roland también empezaba a actuar de una manera un tanto violenta con sus familias, decidieron enviarlo a una iglesia, internarlo en una iglesia simplemente. Roland ahí estuvo, siendo vigilado 24 horas los 7 días de la semana, por sacerdotes y monjas. Y lo que pensaron en un inicio esto podría ser la solución, se equivocaron rotundamente, porque los sucesos paranormales no cesaron. Varios sacerdotes y obispos dijeron que en la habitación de Roland se escuchaban ciertas cosas y que no importaban los rezos. Parecía que esto no cesaba. Para empezar, se escuchaban arañazos en las paredes, como de alguna bestia. Las figuras religiosas bailaban, se caían y se movían o eran arrastradas. Y por si no fuera poco, desde dentro de la habitación o a los pasillos cercanos se escuchaban susurros, como si alguien estuviera hablando en el aire. Pero lo que más causaba escalofríos no era aquella voz fantasmal, sino el tono. No era la voz de un hombre o de un humano. Parecía la voz de un animal que muy apenas podía empezar a hablar. Una voz tétrica, una voz perturbadora. Fue así como, en el proceso en el que estaba la iglesia, decidieron también enviarlo con un psiquiatra, con varios de hecho, pero la ciencia no pudo ayudarlo. Simplemente no encontraba nada malo con el niño, y los eventos paranormales continuaron y continuaron. Llegó a tal grado en que ya no se pudo ver hacia otro lado. Tenían que practicarle un exorcismo al muchacho.
y así lo hicieron. El exorcismo fue un descontrol total. Los muebles se movían, las ventanas vibraban e incluso en algunas ocasiones se quebraban. Roland consiguió a su corta edad liberarse y romperle la nariz a uno de los obispos con una fuerza demencial que no caracterizaba a un niño de su edad. Parecía que el exorcismo no estaba dando frutos. Sea lo que sea que Roland tenía, era muy poderoso, tanto así que la salud mental y física del muchacho empezaron a verse comprometidas. Le empezaron a salir llagas y ámpulas en todo el cuerpo, así como también rasguños. Su cuerpo cada vez se encontraba más deteriorado, así como también le salieron ámpulas. El exorcismo de este joven sirvió como inspiración para muchos otros relatos. Tristemente, tiene un final fatal. Los exorcismos que les acabo de contar, criptomaníacos, tienen algo que ver entre ellos. Y son personas muy pero muy abusadas, como dicen. Ya lo notaron. Y es que no se sabe cómo fue que estas personas terminaron poseídas por demonios. Sobre todo en el caso último, que es un niño, una monja y un hombre devoto a su religión, que se supone debería estar amparado por ella. Casos muy brutales y perturbadores que los acompañarán esta noche cuando ustedes se duerman. Este podcast no ha terminado, es solamente la parte 1 de 3 partes que voy a hacer, en donde les traeré otros casos y sobre cómo otras culturas ven los exorcismos. Por mi parte, es todo hasta este episodio. Espero que lo hayan disfrutado. Me despido no sin antes agradecerle mucho a los miembros del canal por unirse y por apoyar este contenido mes con mes. Saludos a Juan Ortiz, Pablo Ari, Mariana Martínez y Esther González. Espero que les haya gustado este capítulo, criptomaníacos, y esperen mucho más de esto. Sin más por decir, yo me despido. Que tengan buenas noches y unas aterradoras pesadillas.